Buenos días, Mocha. Bienvenida a Caja de Resonancia. Estamos con Mocha García Naranjo, candidata al Senado Nacional por Venceremos. Patricia, es un gusto enorme estar contigo, volverte a ver. Hemos estado también el año pasado en desayunos de trabajo con compañeros de construcción civil y de otras organizaciones, así que es un gusto estar acá en Caja de Resonancia. Felicitaciones además por esta iniciativa y la producción tan importante que hacen de publicaciones. Aida, cuéntanos cuáles son los principales puntos del programa que Venceremos le ofrece a la población. Claro que sí. Quizá una primera frase que es muy importante aquí en Arequipa y que se usa mucho. Del cuero es que salen las correas, porque siempre se nos pregunta de dónde van a aprobar su plan de trabajo, su gestión, su oferta electoral. Y entonces la reforma tributaria integral es un tema fundamental para nosotros, ¿no? Esta reforma tributaria integral surge por la necesidad de que el Estado se dote de mayores recursos para poder atender el conjunto de las propuestas que le hace a la población, ¿no? Nosotros ¿Qué características tendría esta reforma tributaria? Para ver, nosotros estamos en contra de las exoneraciones a la agroexportación, que representan en esos momentos 2.000 millones cada año, que han significado pérdidas para el Estado estos últimos 10 años de 10.000 millones, y que con la ley Klimper se pretenden 15 años más de exoneraciones agrotributarias. Entonces, eso es inaceptable, tenemos que modificar, y planteamos también, digamos, el impuesto a las ganancias sobre mineras, el impuesto a las sobreganancias mineras, porque por supuesto que se requiere una mayor caja fiscal. El Perú no puede ser un lugar, un paraíso fiscal en donde solo se paga 14% cuando en América se paga 22%. Claro, esa es la presión tributaria que hay que hacerla crecer de todas maneras. ¿Y qué vamos a hacer con esa plata? ¿Qué es lo que propone Venceremos hacer con el presupuesto público y esta ampliación que sería producto de la reforma tributaria? Claro que sí. Con esa caja fiscal, indudablemente, nuestro sujeto social tiene que ser otro. Es decir, nuestro sujeto social queremos que sean las 9.000 comunidades campesinas que están vinculadas a la agricultura familiar. No podemos priorizar solamente el 5% que está en la agroexportación cuando tenemos una mano de obra que requiere crédito, que requiere capacitación, que requiere asistencia técnica, que requiere nuevos mercados, que requiere comercialización, que requiere renovación tecnológica. A todo eso le hemos llamado segunda reforma agraria, que en realidad es una revolución productiva. Y eso efectivamente es un punto central porque favorece a un número gigantesco de la población. Esta población de estas 9.000 comunidades representan 3 millones de peruanos y de familias de peruanos que hoy día efectivamente están subsistiendo, ¿no? ¿Cómo se relacionaría esto con seguridad alimentaria, por ejemplo? Bueno, por supuesto, es fundamental el tema de la seguridad alimentaria. Nosotros no pensamos, digamos, que con 2 soles vamos a resolver la anemia. El Estado en esos momentos está pretendiendo, digamos, con 2 soles resolver la anemia porque se le dan 2 soles a las ollas comunes, que son las que están permitiendo subsistencia y acceso a alimentos, ni siquiera, digamos, seguridad alimentaria, porque son conceptos totalmente diferentes que tienen que ser atendidos y que no logran ser atendidos porque lo que se está atendiendo es ausencia de acceso a los alimentos. Esto implicará una política totalmente agraria, por eso que hablamos de una revolución agraria en su conjunto, que por supuesto atienda seguridad y soberanía alimentaria, ¿no? Claro, es de esperarse que, digamos, el apoyo a la pequeña agricultura, la agricultura familiar pueda hacer crecer la producción dedicada a los alimentos en el Perú. Claro que sí, porque acabamos de firmar un acuerdo con el conjunto de organizaciones agrarias y el conjunto, digamos, de núcleos que piensan sobre el tema agropecuario, cómo resolver la seguridad, en un compromiso que significa, por supuesto, mejor y mayor consumo de alimentos, otra calidad de alimentos que implique poder atender esta inseguridad en que están viviendo las familias peruanas, ¿no? Pues es un tema prioridad, por eso que decimos, ¿no?, el sujeto social, estos 3 millones de personas que son fundamentales para recuperarlos. Si no, no vamos a recuperar esos niños tampoco, pero alguien, ¿no? te podría decir que somos 33
10 millones de peruanos, no solo 3 Sí, millones. no, pero es por eso la reforma tributaria atiende, por supuesto, otros sectores, se está planteando la industrialización como una de las banderas centrales también. No puede ser posible que 500 años después seguiramos nosotros solamente con economía extractivista, a la que no se le aumenta valor agregado. Ese valor agregado generará empleo, ampliará las condiciones de trabajo de jóvenes que hoy día se van por falta de oportunidades de estudio y de trabajo. Por supuesto, nos planteamos también los mecanismos de ingreso más allá de beca 18. Hoy día no podemos seguir pues financiando, digamos, a la universidad privada, ¿no? En contra de la educación pública. Entonces son un conjunto de elementos, digamos, ese plan de gobierno, ¿no? Una idea, fuerza, que se identifica mucho con la campaña de el candidato a presidencial por Venceremos es nueva constitución. ¿Cuáles son las ideas fuerza que deberían debatirse en una nueva constitución para el Perú? Para ordenar un poco esa propuesta que muchas veces no es cabalmente entendida, ¿no? Este Congreso corrupto ha modificado 110 artículos de la Constitución. Sin embargo, había dicho que no se tocara la Constitución de Fujimori. No estamos ante la Constitución del 93, estamos ante la Constitución del 25, del 23 al 25. Eso ha representado 57.5% de modificaciones constitucionales. Pero un tema central podría llevarte a decir, bueno, la Constitución ya está reformada, ¿para qué? No, porque todos los cambios han sido para atrás. Este es un núcleo antiderechos, antigénero y procrimen. Es decir, son 110 artículos no hacia mejor, sino hacia peor. Por eso que es regresiva totalmente. Y entonces, nosotros estamos planteando un referéndum constitucional. Es decir, que a la población se le pregunte si desea o no desea cambiar la Constitución. Ese es el primer requisito y por lo tanto se asiente en la democracia participativa porque sí creemos que la población quiere cambiar las reglas de juego, tener un nuevo arreglo de poder que sea en favor de las mayorías y eso implica un nuevo pacto social que se establecerá en la Constitución. No todas las fuerzas de izquierda tenemos la misma posición, efectivamente no. Nosotros sí creemos que hay que tocar el capítulo económico de la Constitución, sí. Consideramos que hay que tocar el capítulo económico, los artículos 60, 61, 62, 63 ¿Qué nos dicen esos capítulos y cómo beneficiaría al pueblo peruano el cambio de esos capítulos? Este capítulo y en particular estos artículos ponen una llave y un candado a un modelo neoliberal que ha pasado a ser mercantilista, en donde se está gobernando exclusivamente para el favor de las élites. Por eso es que hay pues agroexportación para el 5%, por eso es que hay minería para la exportación vendiendo solo piedra al 60%. Por eso es que tenemos onzas que en el 2000 costaban $50 la onza de oro y hoy vale 5.000. Y no se debe al gran trabajo pues de los mineros, se debe a la gran riqueza natural que tiene que beneficiar a todo el pueblo peruano. Hay que modificar, digamos, contratos ley, sí, hay que modificar contratos ley, no pueden estar escritos en piedra como no estuvo inscrita la Constitución. Entonces esas son modificaciones centrales que van a generar, digamos, un modelo que nos aporte al desarrollo, que sea más moderno, que genere empleo, que no vendamos piedra, que genere que dé oportunidad a mano de trabajo, que agregue valor agregado, modificaciones que no se están produciendo ahora, ¿no? Entonces hay quienes no desean que ese título, que ese capítulo se toque, desde nuestro punto de vista sí, pero efectivamente tenemos que ir más allá. Este Congreso ha modificado el régimen presidencial, ha modificado el balance de poderes. La nueva Constitución tiene que recuperar un balance de poderes. Hoy día tenemos un régimen que era presidencial y ha pasado a ser supraparlamentario, en donde tenemos un parlamento que puede disolver la Cámara de Diputados, que puede... ¿Qué posibilidades tenemos que un Congreso legisle, digamos, contra sí mismo? Bueno, tenemos la posibilidad de llamar al referéndum. Y que sea una asamblea constituyente aprobada que por supuesto dé esas muestras de una voluntad de estos cambios que se presenten. Para que un Congreso se pueda modificar a sí mismo, indudablemente necesitamos mayoría parlamentaria y luchamos por tener una mayoría parlamentaria y por eso es que planteamos que se vaya a votar, no al voto viciado, no al voto nulo, no al ausentismo, no al voto en blanco, porque en esos momentos las decisiones nacionales se están tomando con la minoría de la población, porque
hay una exclusión gigantesca y nosotros consideramos que el escenario aún está abierto y que en ese escenario abierto se va a producir una polarización y esa polarización desde nuestro punto de vista, por supuesto, se puede comer al centro y que nosotros tenemos que impedir que dos fuerzas de derecha sean las que llegan a la segunda vuelta y tenemos que impulsar que las fuerzas del cambio aglutinadas efectivamente hacia la segunda vuelta derroten a la restauración conservadora, que es lo que viene caminando en el mundo, ¿no? O sea que la pelea está dura, pero Sí. ustedes aspiran a pasar a segunda vuelta y ahí hacer una pelea franca con la derecha. Claro que sí, nosotros pensamos que ese escenario se puede dar. Recordemos que yo vengo de recorrer todo el país y vengo de recorrer el sur porque los cambios tienen mucha fuerza también en el sur. Nadie está discutiendo una disputa entre Porky y Keiko, como nos muestran las encuestas todos los días que son publicadas semana tras semana. Ese escenario no existe en el Cusco, no existe en Puno, no existe en Abancay, no existe en Ayacucho, ¿no? Estoy sorprendida que acá hay algún nivel mayor de simpatía por Porky, pero es una candidatura que está rechazada y la de Keiko tendrá una cuarta derrota sin duda alguna. El escenario es otro y en ese escenario efectivamente no somos una fuerza única de izquierda la que está compitiendo, no somos una única. Han habido discrepancias programáticas, sí, han habido vanidades, han habido personalismo, han habido desencuentros que no han permitido que de una fuerza, una alianza de 6 se mantengan las 6, sino un solo candidato se fue solo y nos quedamos los otros 5 en una alianza de izquierda. Eso habrá que recomponerlo en la segunda fuerza y dar un pleito verdadero, pero digamos, no con el mal menorismo, no con el mal menor. Queremos apostar a que la población pudiese elegir con un cambio radical. A nosotros no nos basta con ponernos el sombrero del presidente Castillo, pese a que planteamos, por supuesto, de que haya una comisión de indultos presidenciales. No basta efectivamente con que hayamos abierto las puertas a los chicos en alguna universidad. Es insuficiente, necesitamos un programa de gobierno y esa unidad es una unidad programática y esa salida es una salida de cambio radical. O sea que hay 3 elementos que son parte de la vida de población y que, en mi opinión, en la opinión nuestra, están en un proceso de privatización acelerado. Son salud, educación y seguridad, ¿no es cierto? Si no tienes Guachimán... Y las reservas estratégicas, el gas, y las reservas el petróleo, el agua. Ahí tenemos un punto interesante, reservas estratégicas. ¿Qué postulan ustedes respecto a cómo va a ser la provisión de energía en el Perú, visto que acabamos de pasar una crisis enorme porque se nos reventó el único oleoducto que teníamos? Y no hemos pasado, la estamos pasando y no la vamos a superar. El pensar que ese caballero que ocupa, digamos, la cartera de la presidencia va a resolver la crisis en una semana no es una realidad. Efectivamente, ¿urge el gas de camisea? Sí. ¿Urge acabar el oleoducto? Sí. ¿Urge acabar el conjunto de propuestas que habían para tener mecanismos alternativos? Sí. Hoy día el Cusco le está llegando 2.5 de su gas, y Lima se consume el gas, y Trujillo se consume su gas, y Ica se consume su gas. ¿Cuál va a ser la alternativa de eso? Bueno, hay que modificar, tiene que haber un plan energético diferente, tiene que ser un plan de abastecimiento diferente. Tenemos un equipo de expertos en esa materia que no es pues mi experticia como para dar el detalle de cómo se va a producir, pero por supuesto que tiene que haber una alternativa. Lo que es inaceptable es que en 40 años no tengamos pues el gasoducto del sur, ¿no? Eso es inaceptable. Que se haya invertido ya 40% de ese presupuesto público y que no se avance a producir y que nuevamente se presenten alternativas para un gasoducto solo en la costa. Son proyectos pues inaceptables, ¿no? Y por supuesto estamos en contra de la privatización de Petroperú. Hoy día estamos viendo en los grifos, incluso los grifos de Petroperú pasaron la gasolina de 14 soles a 21 y los de Repsol la pasaron a 25. Entonces, si nosotros hubiéramos un duopolio en donde Petroperú pasa a ser privada y pasa a ser desmantelada, efectivamente la crisis es de envergadura. Entonces, esos recursos estratégicos tienen que ser de los peruanos. Eso nos lleva a discutir el rol del Estado, ¿no? ¿Cómo Sí, va a ser el rol del Estado en un gobierno de Venceremos? Bueno, fortalecerlo. No podemos seguir en esta prédica enemiga del Estado y pretendiendo pues que el Estado no exista cuando es el que tiene que sostener, digamos, a la nación peruana, que es la que resuelve el tema de la educación, de la salud, del transporte, del conjunto de beneficios de la población. Entonces necesitamos un Estado más fuerte. No significa que no haya mercado. ¿Beneficios o derechos?
derechos fundamentales, derechos integrales, derechos incluyendo los derechos sexuales y reproductivos, porque los derechos son integrales y muchas veces se quieren ver los políticos, los civiles, los económicos, los sociales, los culturales, pero no los derechos de las mujeres. Esos también son derechos fundamentales, así que cuando hablamos de derechos, efectivamente, estamos hablando de su integralidad, de su simultaneidad, de su progresividad y, por supuesto, quiere un enfoque de derechos, un Estado con enfoque de derechos, ¿cómo no? Ahora el país no está aislado del mundo. El tema energético en el Perú ha coincidido lo de Camisea, pero tenemos en curso el estrecho de todo lo que está pasando con el estrecho de Hormuz y el ataque de Estados Unidos e Israel a Irán, aparte del genocidio, lo de Venezuela, etcétera. ¿Cómo ves tú el panorama internacional y qué desafíos le representan al Perú y a un eventual gobierno de Venceremos? Bueno, lo primero que yo quisiera afirmar es que nuestra lucha no es local, que nuestra lucha es global y que siento vergüenza de la Cancillería peruana por su subordinación en un contexto tan crítico en donde habría que decir no a la guerra. Nosotros no hemos podido permitir lo que ha sucedido con Venezuela, lo que ha sucedido con Irán, lo que viene sucediendo en esos momentos y efectivamente la soberanía es fundamental, la autodeterminación de los pueblos es fundamental y las reglas internacionales han sido rotas. La diplomacia se acabó en enero de este año, porque efectivamente las reglas que surgieron posteriores a la Segunda Guerra Mundial están totalmente rotas. ¿Necesitamos una nueva ONU? Sí, necesitamos una nueva ONU. En fin, sé que hace los gestos de la dificultad que eso implica, pero nuestra mirada tiene que ser estratégica, no puede ser de otra manera, ¿no? Y ¿necesitamos una integración latinoamericana? Sí. Me gustaría que profundices eso un poquito más. ¿Cuáles serían los términos, las posibilidades, los objetivos de una reactivación de la integración latinoamericana? Creo que sí. En primer lugar, yo estoy a favor del no alineamiento, ¿no? O sea, no somos dependientes de una u otra potencia, de un u otro representante potente del mundo, digámoslo de esa manera más sencilla, ¿no? Yo creo que CELAC es hoy día el organismo más importante de esta integración de América Latina y el Caribe para plantearnos dentro de un mundo multipolar y no unipolar, no con un gendarme mundial, sino multipolar, efectivamente ser un bloque regional en ese mundo multipolar. Y en ese sentido América Latina y el Caribe pueden constituir a través de CELAC un bloque fundamental. En algún momento muchos de los países ya son parte del BRIC, otros seremos también parte del Brasil, Rusia, India, China y el conjunto de media centena de países que ya son parte. Nosotros no hemos nombrado a Estados Unidos como gendarme mundial, no lo hemos hecho responsable de nuestra toma de decisiones, no tenemos un alineamiento que implique tampoco que dependemos de China. Por eso que hablo, digamos, de un no alineamiento, pero digamos soberano, dentro de bloques regionales, de un megabloque. Yo creo que hay condiciones. A mí me ha tocado el privilegio de presidir la ALADI, la Asociación Latinoamericana de Integración Regional, que se funda el 60. De ahí en adelante he hecho estudios sobre eso, muchísimos. Tenemos 22 organismos de integración, pero efectivamente el gran organismo de la integración, luego del final de UNASUR, que pudiese estar reactivada todavía, porque se necesita para Sudamérica, tenemos a la CELAC. No es la OEA nuestro mecanismo de salida, es la CELAC. Y hoy día hay un momento fundamental. Está Honduras, está Colombia y está Uruguay como el próximo presidente pro tempore que le tocará a Yatmandú Orsi del Uruguay. Eso es una triada, una troika muy importante para América Latina que puede cumplir un rol fundamental en esta crisis global que hay. Hay una gobernanza desordenada, hay un tránsito que no ha terminado de producirse, hay un tránsito del mundo unipolar a un mundo multipolar, pero efectivamente esta unipolaridad se niega y se resiste, digamos, a dejar el rol tan nefasto que está cumpliendo y que nos puede llegar sin duda alguna a una tercera guerra mundial y tenemos que decir no a la guerra. Nuestra Cancillería no puede saludar lo que hace Estados Unidos, lo que hace Israel cuando efectivamente mata un presidente o secuestra a otro. Esas no son cosas para felicitar, más allá de los regímenes que representen, ¿no? Es un tema, digamos, de soberanía, de reglas, de institucionalidad, de gobernanza mundial.
mundial. Entonces, lamentablemente nuestra población está con su día a día, con su enfrentamiento a la cotidianidad de la crisis peruana, que es una policrisis económica, social, política, migratoria, climática, y que por supuesto que es urgencia del día a día. No, lo entiendo perfectamente, pero qué bueno que tengas una pregunta de esa envergadura, ¿no? De quienes nos gobiernan, claro y quienes aspiran al cargo público, al político, no pueden ignorar esa dimensión. Tienen que trabajar en todas las dimensiones. Aida, mil gracias por estar en Caja Resonancia. ¿Algunas palabras finales para las oyentes? Claro que sí. Primero darles las gracias a este espacio, a la generosidad que tienen, invitarlos a votar por la Alianza Venceremos. Hemos hecho un gran esfuerzo de una alianza unitaria con el conjunto de las fuerzas. No se ha logrado todo lo que queríamos dentro de esa alianza. Hay situaciones que lo han impedido, no es el momento de detallar eso, pero efectivamente el Perú tiene una segunda oportunidad, que también es su segunda vuelta. Ojalá que las fuerzas del cambio estemos a la altura de responderle y ganarle a una restauración conservadora que está en curso. Votemos por Venceremos, marquemos la hoja de la coca, este quinto tan querido en el Perú, y en el caso mío, si están a bien en su voluntad, escribir el número 2 como posibilidad de ingresar al Senado Nacional, que será un poder determinante en el Perú en el periodo 2026. Muchísimas gracias. Gracias, Patricia.